Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo elegiste esto de la psicología? ¿En qué momento surgió el estudiar psicología y cómo llegás a la Gestalt? Bueno, buen día. Esto de contar historias, la verdad que son todas anécdotas. Yo creo que Dios ha sido muy generoso conmigo y en los momentos que anduve perdido, siempre me ha puesto algún ángel guardián que me orientó. Yo venía de estudiar ciencias matemáticas y en algún lugar mío quería ser físico nuclear, o sea, perdido completamente. Y después de haber hecho un año en ciencias exactas y estando haciendo el servicio militar, ¿sí? Siendo yo granadero y en una guardia, conozco a una persona que me recomienda un sacerdote para hacer una orientación vocacional. Yo ya llevaba dos orientaciones vocacionales y que fui de mala gana y me encontré con un cura maravilloso que nunca me quiso cobrar nada. Amenazó con echarme si yo le volvía a decir que le quería pagar. Y después de 3 meses de orientación, de test, de preguntas y qué sé yo, me salieron una serie de carreras humanísticas, que rechacé todas, por supuesto. Hasta que me dijo, ¿y por qué no psicología? Y yo le dije, ¿quieres saber por qué no, padre? Y le expliqué por qué no, jamás iba a estudiar psicología. Y este cura genial me mostró que eran todos preconceptos, todos prejuicios, y yo no tenía ni la más remota idea de lo que era psicología. Y entonces me dijo, ¿qué materias se cursan en la universidad? ¿Qué sé yo, padre? ¿Y vos pensás que yo te lo voy a decir? Andá a la facultad y volvé. Bueno, me fui a la facultad, en esa época no había internet, me fui a la facultad, me conseguí los programas, volví y me dice, bueno, ¿de qué tratan las materias? ¿Qué sé yo, padre? ¿Y vos pensás que yo te lo voy a decir? Andá a averiguar y volvé. Y como yo en esa época estaba como asistente en la Escuela Nacional de Inteligencia, charlando con una psicopedagoga me empezó a explicar las materias y una de las materias del último año era dinámica de grupo. Y yo en esa época estaba en un movimiento cristiano y daba charlas de dinámica de grupo, pero no sabía que eso era la psicología. Perdidísimo. Y ahí me di cuenta que eso sí era lo que a mí me gustaba. Y como era el último día de inscripción, no me olvido más. Eh, Me llevó el secretario de un coronel con un coche con sirena porque se me hacía tarde y así llegué a la Universidad de Belgrano a anotarme. Y ya en la segunda clase me di cuenta que estaba enamorado, enamorado de la carrera. Yo venía de estudiar un año y pico en matemáticas, antes ingeniería, y nunca había sentido el enamoramiento por ninguna de las dos carreras. Y ahí me di cuenta que era lo mío. Me costó mucho encontrar psicología, pero así encontré psicología y bueno, después estudié en la Universidad de Belgrano durante 5 años. Qué lindo, qué cosa, ¿no? De- O sea, Después toda hice esta 2 años de expresión. doctorado, así que estuve como 7 años metido en la Universidad de Belgrano. Mm. ¿Y cómo llega la Gestalt a tu vida? Bueno, esa es otra anécdota, por supuesto, con el mismo patrón. Yo también perdido en una terapia rogeriana que estaba haciendo, que fue mi primera terapia de ensueño, no rogeriana, perdón. Él era un terapeuta rogeriano, pero una terapia sobre ensueño dirigido de Besoil. Y no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces me mandó a ver un psiquiatra para ver si yo necesitaba medicación y el psiquiatra dijo, no, usted no necesita medicación, tiene que reenfocar su terapia. Bueno, seguí, pero como seguía angustiado, el terapeuta, que era un sacerdote además, me manda a ver otro psiquiatra para ver si yo necesitaba algún ansiolítico o algo. Yo tenía una angustia, tenía una piedra acá, decía. Bueno, y lo voy a ver al psiquiatra ese, y entro y me hace sacar los zapatos, y cosas raras. Y entré en un alfombra, un montón de almohadoncitos. Entonces le digo, mire doctor, yo vengo, pues me manda, para ver si necesito medicación. Yo tengo una piedra acá. Entonces me dice, bueno, cerrá los ojos.
Imagínate la piedra enfrente. Dale, a ver qué sentís frente a la piedra. Cambiate, sé la piedra, contestale. Yo a los 15 minutos estaba hablando con mi mamá. Había aparecido un estado de emoción re fuerte. Bueno, lo que después supe que era un trabajo de silla vacía. Entonces salí muy impactado de esa sesión. El psiquiatra me dijo que yo no necesitaba ninguna medicación, lo que tenía que hacer era cambiar de terapia más o menos. Y cuando me voy, ahí cerrando la puerta, le digo, doctor, ¿cómo se llama eso que hicimos? Eh, Gestalt, terapia Gestalt. Ah, esa, yo quiero esa. Yo quiero aprender eso. Y después entonces empecé a hacer terapia con este psiquiatra, que un terapeuta maravilloso, que fuimos muy amigos, y después empecé mi formación gestáltica al año siguiente con, con la doctora Julia Zwillinger. Pero así, más que encontrando las cosas, la vida me las fue trayendo como para decirme, es por acá. Qué bárbaro, ¿no? Como esas, todas experiencias, o sea, en realidad en tu panorama de historia está muy presente lo experiencial, lo vivencial, y como desde ahí, o sea, produciendo elecciones, ¿no? Sí, sí, Qué sí, 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 bárbaro. sí, sí, sí. Y de hecho, esto que te estoy contando es cuando, bueno, el encuentro con la Gestalt es cuando yo estoy ya en quinto año de la universidad. O sea, yo me acuerdo que era una experiencia rara para mí, pero era así, que yo estaba en cuarto año de la facultad y yo nunca había hecho terapia. Mis compañeros no lo podían entender porque eran todos ex pacientes psicoanalíticos que se enamoraban del psicoanálisis y entonces entraban en psicología. Y entonces me decían, ¿y cómo que nunca hiciste terapia? Digo, no, no me siento bien. Después en cuarto, quinto año entré con algunas cuestiones de angustia que me llevaron a este episodio que te acabo de contar. Pero me acuerdo, estábamos en quinto año y un día un profesor nos pregunta ya cerca de recibirnos, ¿no? ¿Para qué habíamos estudiado psicología? Y me impactó mucho porque la mayoría de mis compañeros dijeron por autoconocimiento, para saber más. Y a mí la respuesta que me salió fue otra. Yo para curar. Mi objetivo siempre fue el otro, el servicio. Y, y me llamó la atención, ¿no? Porque me sentí muy diferente en la posición en la cual estaba. Y para mí fue eso siempre la psicología, que para mí fue la psicoterapia, siempre me dediqué a la clínica, fue una manera de servir al otro. Eh, Para mí es esto, vocacional. Eduardo, esa conexión con lo espiritual, lo religioso, eh, lleva también una visión antropológica, una visión del hombre. eh, se fue ajustando tu búsqueda a tu visión del hombre. Servicio. Fue paralela, porque la verdad es que mi espiritualidad después se desarrolló más por el budismo, ¿sí? Y tuve épocas de formación budistas, ¿no? Y mucho trabajo meditativo. En otras épocas de mi vida también busqué por el chamanismo y la verdad que tuve experiencias chamánicas muy fuertes. En otra época de mi vida trabajé mucho en la línea de Stan Grof, con hiperventilación, con estados ampliados de conciencia. Entonces, la verdad es que mi espiritualidad siempre fue paralela y más del ámbito personal, ¿no? También hubo una época que en parte es vigente todavía, muy ligada a la astrología, que es más esotérico, no tan espiritual, ¿no? Pero digamos siempre como canales paralelos. El tronco central siempre fue el contacto emocional, psicológico, con lo sufriente, es decir, el padeciente, que nosotros llamamos paciente, ¿sí? Es alguien que tiene un dolor, si no, no viene a terapia, salvo el que viene por esnovismo, pero Ujú. con ese no Sí, funciona. también hay, sí. Pero el que viene con un dolor está necesitado de ser comprendido en ese dolor.
y necesita resolver el dolor, resolverse a sí mismo y estar en el mundo de una manera diferente. Y eso es un servicio, eso es un servicio. Y, Ahora, y es una de las cosas más lindas que tiene la psicoterapia, ¿no? El poder abrirnos a recibir el dolor del otro y transmutarlo en el trabajo. Eduardo, cuando que estamos en la era digital, digamos, buscamos a Eduardo y aparece Gestalt, ¿no? Eduardo Carabelli y Gestalt. Pero hay una sola forma de ser gestáltico, porque con este recorrido que vos también contás, hay una manera de hay una identidad gestal. Sí, hay dos formas, por lo menos dos líneas teóricas. Maneras, hay tantas formas individuales como terapeutas, pero hay dos líneas teóricas. Eh, la Gestalt surge en el año, como terapia, en el año 51 en Nueva York, ¿sí? Con un libro que impacta mucho en la sociedad norteamericana que se llama Terapia Gestalt. Y a través del Instituto de Nueva York se difunde. Y si bien los manuscritos los traía Fritz Perl, que venía desde Sudáfrica, había escapado de la Europa nazi, con su mujer, con sus hijos, su mujer Laura Pers, una terapeuta muy importante, hacen un desarrollo que hoy en día se conoce como la Escuela de Nueva York, con un cuerpo teórico muy sólido, incluyendo la teoría del campo, la teoría del self, el proceso de contacto. De ahí y algunos empiezan a viajar a Cleveland y forman la escuela de Cleveland, que ya hay una primera decisión, porque ya dicen que la experiencia no sucede en el campo, sino que sucede en el interior del individuo, más subjetiva. Ya hay una primera decisión. Pero después de una crisis personal, Fritz Perls abandonó todo, bueno, tiene un periodo de crisis y cuando vuelve de ese periodo de crisis se instala en California, ya como un maestro, como un gurú, con workshops, con una gestalt absolutamente experiencial y abandona la teoría del campo, la teoría del self y comienza con los trabajos de silla vacía y trabajos vivenciales, mucho desdén hacia lo teórico y hacia lo psicopatológico, y entonces genera una Gestalt que hoy en día se conoce como Gestalt californiana. Como uno de sus colaboradores era un chileno, un médico, Claudio Naranjo, comienza a venir la Gestalt hacia Latinoamérica, pero hay una otra psiquiatra chilena, la doctora Adriana Schnake, que nosotros la conocimos como la Nana, y en los años del proceso militar comienza a hacer los primeros laboratorios, grupos de estudio acá en Argentina, y ahí comienza a desarrollarse la Gestalt, que para nosotros era la única Gestalt, Claro. pero era la Gestalt californiana. Y como el que traducía los libros era Pancho Uneus, el marido de la nana, lo que podíamos leer, claro, lo que podíamos leer nosotros en castellano era lo que traducía Pancho. Claro. Eh, Entonces, la Gestalt de Nueva York pasó como desconocida, salvo para algunas personas que viajaban y leían el libro fundador en inglés. Hace más o menos, eso no sé exactamente si era 10 o 12 años, Carmen Vázquez Bandín traduce el libro fundador al castellano y hay mucho desarrollo, sobre todo de escritores y terapeutas europeos de España, de Italia, de Francia, y comienza como a tomar mucha más fuerza la Escuela de Nueva York y en los últimos congresos están ya los partidarios de un lado, los partidarios del otro, y cuál tiene razón y demás. Y hay una tensión, porque son diferentes epistemologías, diferentes abordajes clínicos, diferencias conceptuales y algunos puntos en común muy sólidos, como la presencia en el aquí y ahora y, bueno, y los ejes de integración, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la gran diferencia es que mientras el psicoanálisis trabaja un eje de integración consciente-inconsciente, la Gestalt trabaja dos ejes de integración. Uno es el pensar con el sentir, que lo veo como un eje vertical, y otro es un eje horizontal, que es la relación del organismo con el entorno. ¿Sí? Entonces no es concebible un organismo sin un campo
que conforma junto con el entorno. Entonces sí, hay terapeutas en Latinoamérica, la mayoría de los terapeutas gestálticos de una línea californiana por toda esta vía que te acabo de contar, y hoy en día hay como un incremento de la Gestalt de Nueva York. Yo mismo estoy participando en cursos, aprendiendo, enseñando, trayendo la Gestalt de Nueva York, buscando integración, buscando complementos, buscando las dos miradas y el disenso respetuoso. Entonces, hoy en día conviven estas dos líneas de la Gestalt en el mundo. O sea que tenemos que, para los alumnos, hablar en plural, no hay una Gestalt, hay Gestalts. Claro, y los más identificados con una de la línea van a decir que hay una sola, la otra no. Es Bueno, decir, ya esos son la dilemas de código. la grieta no es nacional, es mundial. No es propiedad argentina, digamos. No, no. Y ampliando un poquito más en tu proceso actual, ¿el abordaje gestáltico dialoga con otros abordajes? ¿A qué llamas abordajes? Por ejemplo, con mindfulness de la TCC, con la logoterapia, ¿dialoga? ¿Se encuentra? A ver, eh, los más ortodoxos no dialogan con nadie, ¿sí? Siempre hay ortodoxos. Sí. Y los más confusos, los que no tienen clara la epistemología, la fundamentación, mezclan. Es el otro polo. Una cosa es la ortodoxia, que solamente hace una línea, y el otro polo son los que no tienen claridad conceptual y entonces, en vez de integrar, mezclan. Entre esos dos polos, lo que tiene la Gestalt como una característica que a mí me parece maravillosa, es que no solo trabaja con la parte enferma, sino que también trabaja con la parte sana del individuo. Entonces, desde el enfoque gestáltico, y sobre todo yo, como me he formado, la Gestalt trabaja integradamente, por ejemplo, con las artes. Entonces, dentro del trabajo gestáltico, trabajamos con recursos plásticos, recursos literarios, teatrales. A eso le llamamos abordajes. Hay algunas disciplinas muy afines, como la bioenergética, siempre y cuando no tenga una fundamentación y una interpretación psicoanalítica. Pero todo el desarrollo de Lowell en el trabajo de las corazas musculares es muy afín y hay muchos terapeutas que trabajan con la bioenergética desde la Gestalt. Ahora, en el trabajo gestáltico hay algo que es sine qua non y es que la herramienta de conocimiento del paciente es el darse cuenta, el awareness. Nunca, jamás la interpretación. Y esto sí es diferencial. Es decir, el terapeuta no interpreta porque no devela el significado. El paciente hace su propio descubrimiento. Entonces, a mí me parece que ser ortodoxo en el sentido de ser fiel a un modelo de conocimiento y a un saber teóricamente que estoy haciendo, me permite integrar. Pero si yo no tengo esta claridad, entonces sumo como si mezclara tomates con tuercas, pero sin saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, claro, el que toca de oído corre el riesgo de usar un ejercicio gestáltico en un contexto cognitivo o que no sabe cuál es el contexto que tiene. A eso le tengo miedo porque genera mucha confusión. Ahora, a la integración que hace el terapeuta, que teóricamente sabe dónde está parado, eso me parece que es enriquecedor. Buenísimo. María, ¿vos querés preguntarle algo a Eduardo? No, no, la pregunta que tenía era cómo había llegado hasta la Gestalt y estoy sumamente conforme. Eso Satisfecho. sí, desde que llegué no me fui más, ni me No, pienso por ir, supuesto. Y qué ni me suerte pienso que ir. pudo,
Qué Mira, suerte que lo pienso, trajeron hacia este lugar. mm, el trabajo, tal vez hay una característica en el trabajo gestáltico y es que el terapeuta forma parte del experimento. No es un experimentador sujeto que experimenta con el paciente objeto. No hay una disociación sujeto-objeto. Entonces, nosotros formamos parte de la sesión. Por eso es tan importante la resonancia emocional y corporal que tenemos nosotros dentro de la sesión. Los dos estamos en sesión. No hay una hay una diferencia de rol, sí, ¿sí? Hasta ahora no pasó que un paciente me consolara y me dijera qué tengo que hacer con mi vida. Pero podría pasar, pero hasta ahora no ha pasado. Pero estoy presente, por ser terapeuta gestáltico, con lo que siento, con lo que me pasa. Obviamente que por cuestiones de entrenamiento ya puedo diferenciar si es algo mío que estoy proyectando o es algo que estoy percibiendo fenomenológicamente en el otro. Bueno, esto requiere años de terapia, de supervisión y de entrenamiento. Entonces, la verdad que llegar a ser terapeuta es una construcción que lleva muchos años, lleva mucho tiempo, justamente por esos procesos, no solamente el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de entrenamiento, de supervisión y de terapia personal grupal, porque no alcanza con la terapia individual. Es súper importante el proceso de terapia grupal para poder trabajar los vínculos con los otros, con todas las repercusiones vinculares dentro de un campo. En esto que decís del entrenamiento y de un proceso que viene después de la formación académica de grado, ¿no? A estos alumnos que están terminando, a los novicios, a los jóvenes que recién están haciendo sus primeras armas, ¿qué les sugerís como proceso de formación para alcanzar esta posibilidad de un entrenamiento que está? Cuando decís una carrera de grado, ¿te referís a una licenciatura en psicología, Sí, sí, por sí, ejemplo? por ejemplo. Eh, bueno, yo no sé hoy en día exactamente porque hace un tiempo que no estoy yendo a las universidades, pero antiguamente en las universidades, eh, cuando se enseñaba Gestalt, se enseñaba la psicología de la percepción de 1900, no, anterior, del siglo Sí, anterior, sí, peor. sí. Y toda la Gestalt de Kafka, de Keller, de Berkheimer. Eh, Eso fue una de las patas que los Peirce, Fritz y Laura, llevaron a Nueva York, la psicología de la forma. Lamentablemente usaron la misma palabra, Gestalt, podrían haber usado otra palabra y entonces eso generó alguna confusión. Pero son muy pocas las universidades que enseñan la terapia Gestalt que surge en Nueva York en el año 1951. Entonces confunden la psicología de la percepción del siglo anterior con la terapia Gestalt. Entonces, cuando el psicólogo, en general el psicólogo por lo menos de Buenos Aires, tiene una formación psicoanalítica lacaniana muy fuerte, muy fuerte. A mí me ha pasado de ir a la facultad y pedirles que cierren los ojos y dos o tres, uno cierran, con el otro espían para controlar, porque proponerles Por si hacer una acaso. experiencia corporal y sacarlos del pupitre, algunos acceden, pero la mayoría están muy identificados con el pensamiento, eh, la palabra y el cuerpo quedará para otro día. Entonces el trabajo gestáltico es muy corporal, muy emocional, está muy apoyado en la experiencia del presente. Entonces, muchos jóvenes que salen de la universidad con una formación psicoanalítica, en general tienden a ser posgrados psicoanalíticos o sistémicos en todo caso, algunos cognitivos, pero son menos los que se abren a una formación tan experiencial, tan emocional, tan movilizadora como es una terapia gestáltica o un entrenamiento gestáltico. Entonces, obviamente que para ser un terapeuta y estar matriculado en el Ministerio o la Secretaría de Salud, hay que estar dentro de la ley de salud mental, que autoriza a los psicólogos a ejercer la psicoterapia y los médicos con la posibilidad de curar amplia, que por supuesto tienen. En Buenos Aires hay una escuela de counseling que el counselor tiene
una autorización para trabajar con personas sanas en situación de crisis, ¿sí? Y bueno, y cada colegio de psicólogos de cada provincia tiene su propia regulación. Entonces, las escuelas de Gestalt no autorizamos el ejercicio, tan solo formamos y capacitamos. La, la autorización en el ejercicio legal está a cargo de los colegios de psicólogos o de la matrícula que sacamos en la Secretaría de Salud. Es fuerte para un psicólogo que viene con mucha formación psi entregarse a una formación corporal, emocional, y bueno, por eso es que la formación está pensada de menor a mayor, con ejercicios muy introductorios para que no resulten violentos o, no sé si es la palabra violentos, pero demasiado fuertes, difíciles de contener. Pero la verdad es que hay una adhesión muy fuerte porque es tan maravilloso el encuentro humano y una vez que probás esa bebida, después no te conformás con una charla intelectual. Lamentablemente, Eduardo, en la zona norte también es así, sigue siendo, digamos, una preeminencia del psicoanálisis, y fíjate que esta materia está en el último año, y como bien decís vos, la mayoría se encuentra en un cuatrimestre, en dos encuentros, con la posibilidad de hablar del abordaje gestáltico. Esa es nuestra realidad todavía, ¿no? Sí, Así que bueno, por eso es importante el ir a las fuentes, hablar sí. esta Fíjate, iniciativa de... fíjate que tuvo más desarrollo la psicología cognitiva, por Sí, ejemplo. sí, sí, en las Eh, universidades el, tuvieron más lugar. el Sí, enfoque sistémico también hace muchos años, las terapias de familia, ¿no? Desde el enfoque sistémico, el mismo coaching como ingreso sobre todo sí, en el mundo de las empresas, en los últimos años las constelaciones familiares, no como forma de terapia, pero sí como un espacio de trabajo psicológico, todo el trabajo de Hellinger, sumamente movilizador, fuertísimo, ¿sí? La Gestalt estuvo siempre como en un segundo lugar o tercer lugar, nunca llegó a estar de moda, por así decirlo. Es una pena, porque la verdad que el trabajo es muy profundo, es muy fuerte. eh, y meternos con el cuerpo es meternos con las memorias corporales, es meternos con un proceso de autorregulación maravilloso, porque la cabeza puede inventar cosas que no existen, el cuerpo no. El cuerpo es pura autorregulación. Entonces, no es que la terapia gestal es equivalente a un ejercicio físico y nada más, obviamente que es absolutamente existencial, es decir, estamos presentes y conscientes de cómo es la existencia en el aquí y ahora. Entonces, toda la fenomenología es existencial entre dos personas que se encuentran a ver qué es lo que está resultando en esa relación. Eh, pero bueno, lo cierto es que desde que la nana empezó y después se formó la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, creo que en el año 80, 1980, y después también se armó el Instituto Gestáltico de Córdoba y surgieron otros institutos, y en el año 94 comenzamos nosotros en el Centro Gestáltico de San Isidro a hacer algunos encuentros, y ya en el 95 directamente lanzamos una escuela de formación, ¿no? Desde el año 1995 que estamos capacitando no solamente terapeutas, sino también personas que vienen a aprender el trabajo de coordinación de grupos de desarrollo personal por esta faceta que tiene la Gestalt de poder trabajar con la parte sana de la personalidad. Entonces, la verdad que yo me he llevado una sorpresa enorme porque al principio yo trabajaba exclusivamente con psicólogos, y a partir de una experiencia en Tucumán, en el año 2002, que empecé a trabajar en Tucumán, vi el grupo que yo no había armado, que habían armado, y yo fui a trabajar allá, y cuando vi cómo aplicaban las docentes los principios, por ejemplo, las pautas de comunicación, cómo las aplicaban en las aulas con los alumnos, yo quedé deslumbrado.
Cuando vi cómo las trabajadoras sociales estaban aplicando lo que aprendían en primer año en sus grupos de trabajo, directamente me puse a tomar apuntes de lo que ellas hacían. Y ahí se me abrieron las anteojeras claramente de que el trabajo, la formación gestáltica podría abrirse a toda persona que quisiera trabajar, no en el consultorio, pero sí en el campo del desarrollo personal. Y es importante tener clara el límite entre el trabajo del desarrollo personal, desde un yo sano y fortaleciendo a el yo en lo que necesite, en su autoexpresión, a diferencia de lo que es trabajar en la clínica, pudiendo diferenciar a una persona neurótica de un trastorno de personalidad de una persona psicótica. Si no existe ese criterio psicopatológico, entonces puede haber un problema grande, más allá de lo legal, ¿no? Y Eduardo, en este recorrido, porque sabemos que no te has quedado en Buenos Aires, has ramificado, te has ido a provincias de la Argentina y a otros lugares de Latinoamérica y también a España, pero en esta ida a las provincias, vos sentiste, saliendo de lo académico ya, viendo la vida comunitaria, a la cultura de cada provincia, ¿notaste que saliendo de Buenos Aires, en las provincias, la Gestalt pegaba más con la idiosincrasia, con los valores de la cultura Mm, tucumana o jujeña? O... sí. No es que la Gestalt cambia, pero los trabajos personales, porque forma parte de la formación, espacios de terapia. Y cuando ya estábamos, de repente estaba viajando o a Tucumán, o a Salta, o a Jujuy, o a Mendoza, o a Ushuaia, más allá de Buenos Aires, de repente empecé a, claro, era muy fuerte estar un fin de semana en un lugar como Jujuy, por ejemplo, con estas raíces andinas, con algunas raíces de colonialismo muy fuerte, de sumisión muy fuerte, ¿no? Encontrar esa dificultad para conectarse con el enojo desde un sometimiento y cuando sale, sale con violencia, ¿no? Y de repente al otro fin de semana tomar un avión y llegar a Ushuaia, donde la matriz Otra punta. de, claro, donde la matriz de, yo no diría el destierro, pero del desapego y de la lejanía con la familiar es una huella, porque hay mucha gente que emigró de distintas provincias a vivir en Ushuaia. No hay mucha gente que tenga sus abuelos fueguinos. Entonces, hay una, de hecho, cómo surge Ushuaia, con la cárcel, los primeros pobladores, más Sí, allá de los indígenas, ¿eh? Eran los presos y los guardiacárceles y las familias de los guardiacárceles, ¿eh? Después las bases militares, pero digamos, estas raíces regionales son diferentes en cada lugar. Entonces, la Gestalt no cambia, lo que cambia son los procesos personales, la, la forma de ser de cada región y somos distintos en eso, en otras sí, cosas somos iguales. ¿Mm? totalmente. Así que ese Pero trabajo es muy interesante ver enriquecido las vos, ¿no? diferencias. Enriquecido vos con esta variedad. Sí, y después en el año 2002 nosotros lanzamos un programa para jóvenes de Latinoamérica que vinieran a hacer los 3 años en uno, una cosa muy loca y funcionó mejor de lo que yo suponía, porque fue empezar a concebir el aprendizaje no de una manera lineal, donde primero aprendo primer año y después segundo año, sino descubrir, charlando con una psicopedagoga, que la formación que estábamos haciendo más que lineal era espiralada y entonces los conceptos que se veían en primer año en forma teórica, en segundo año los veíamos de manera técnica y en tercer año de manera clínica. Entonces, a partir de esta concepción espiralada del aprendizaje, lanzamos unas formaciones intensivas donde el alumno simultáneamente cursa primero, segundo y tercero. No resiste ningún análisis lógico. Sin embargo, funciona de una manera integrada increíble y desde el año 2002 empezaron a llegar los primeros grupos, me acuerdo, chicas colombianas, y después llegaron chicas de todo, chicos también, jóvenes, de distintos países de Latinoamérica. Con el paso del tiempo, estos alumnos nuestros o exalumnos
empezaron a pedirme apoyo para abrir sus escuelas y sus espacios en sus países. Entonces, me acuerdo Nico abriendo un espacio en Bogotá, que duró unos cuantos años. Ahora unas chicas en Medellín, que en el Centro Gestaltico de Medellín, que las apadrino. Un amigo mío, un exalumno Alberto en Lima, abrió un centro grandísimo, posiblemente uno de los más grandes hoy en día, con un desarrollo posterior espectacular, y otro en Santa Cruz de la Sierra, y hay otras chicas en Guatemala. Entonces, distintos exalumnos fueron abriendo sus centros. En la época yo viajaba más seguido a visitarlos o a dar clases en sus centros. Ahora estoy viajando un poco menos. Bueno, ahora con Sí. el Zoom, ahora viajo con el Zoom. Viajamos de Pero manera virtual. Pero sí se fue armando como una red latinoamericana, y en Buenos Aires nos hemos acostumbrado a estas distintas voces, a estas distintas culturas, ¿eh? Que traen los chicos de Colombia o de Venezuela o de Paraguay o, no sé, o de Guatemala o de México. Han venido de muchos lugares distintos, siempre con habla hispana, ¿eh? Sí. Eh, pero esto nos da una riqueza, es maravilloso, maravilloso, ¿no? El contraste de conceptos, de culturas, de modos, de formas de hablar. A mí me encanta ese encuentro latinoamericano, y bueno, lo disfruto a pleno. Eduardo, para ir cerrando, por agradecido. En este momento, bien dijiste vos de pandemia, de realidad virtual, ¿ustedes ofrecen alguna formación virtual para estos tiempos, para aquellos que se quieran conectar, para poder ver posibilidades hoy por hoy? Mm. ¿Ustedes han constituido alguna formación en estos tiempos de pandemia? Sí, la verdad es que estoy haciendo todo lo que dije que no iba a hacer. Antes de la pandemia, la terapia no la quería hacer a través de la computadora, y la formación tenía que ser absolutamente presencial. Hoy en día, todo eso que dije, me di cuenta que estaba equivocado. La verdad es que fue muy brusco el establecimiento de la cuarentena, y nosotros en un lapso de, no sé, habrán sido 15 días, sobre todo la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril, fue un momento de capacitación, ¿eh? Contraté a un profesor que nos capacitó a todos los docentes en el uso del Zoom, que es el Ujú. que estamos usando nosotros, y la verdad es que fuimos descubriendo recursos que no sabíamos que existían. Pero el mayor de ellos, la mayor sorpresa para mí, que hoy en día es habitual, pero en ese momento fue un descubrimiento, es que nosotros hablábamos, ahora digo con prejuicio, de la frialdad de la pantalla. Y uno de los primeros cachetazos que tuvimos es que la pantalla tal vez sea fría, pero la gente que aparece en la pantalla no es fría. Entonces empezamos a ver que en los grupos había un proceso desde las presencias y los procesos interactivos entre los alumnos en los espacios de terapia eran sumamente conmovedores. Entonces no podíamos hacer un trabajo del todo físico, pero sí podíamos hacer un trabajo emocional, presencial y existencial. Y fue muy obvio también cómo la resonancia del campo seguía existiendo, aunque estuviésemos en un lugar indefinido, porque vos me estás contando tus cosas y yo resueno emocionalmente. Entonces la interacción seguía siendo absolutamente legítima. Bueno, y ni hablar de los procesos de terapia. Entonces, eso nos cambió a todos. La ubicación, si bien hay algunas cuestiones presenciales que no hemos podido desarrollar en lo virtual, ciertos trabajos corporales, por ejemplo, algunos sí, otros no. Sí, desarrollamos, virtualizamos toda la formación en todas las provincias. Con lo cual empezó a pasar algo novedoso, y es que en la misma sala se encontraban jóvenes de distintas provincias que nunca se habían conocido. Entonces aparecieron, y además
permitía que los docentes estuviéramos en el mismo fin de semana en 2 o en 3 provincias. Claro, claro. Empezamos con la magia del Zoom, donde existe el tiempo, pero no existe el espacio, hay una sola dimensión. Entonces, sí, a través de la virtualización sostuvimos la escuela. Y en un segundo momento, ahora desde hace un mes, lanzamos cursos virtuales. Ya vamos por el segundo. Primero una formación desde la Escuela de Nueva York y ahora estamos con una formación en psicopatología. Claro, lo mismo. Entonces hay un alumno que está en Paraguay y otro que está en Cusco y otro que está en Jujuy. Y todos formando partes de la misma clase, que esto es ahora lo habitual. Entonces sí, estamos abiertos a esta formación online que nos está sorprendiendo y cuando podamos volver a lo presencial, vamos a volver a lo presencial, pero no vamos a soltarlo online. Vamos a ir integrándolo y ya tengo algunas ideas para ir haciendo algo mix de momentos presenciales y momentos online, porque me parece evidente que es un recurso que llegó para quedarse. Qué Muchas bueno. gracias, porque los que estamos tan lejos, si no hacemos formaciones, porque nos queda a mucha distancia Buenos Aires y otros lugares, entonces estas cuestiones online nos facilitan mucho también a los que Pero, queremos llame, aprovecharlo. el primer curso online que sacamos, que todavía faltan 2 o 3 clases, el docente está en Venecia. ¿Qué tal? Los alumnos están en Latinoamérica, Jujuy, Salta, Buenos Aires. El docente está en Venecia. Pero cuando miras la pantalla es una pantallita más. Claro. Bueno, y No hay fíjate, diferencia. estamos Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, ¿no? No Entonces, hay, hay no todo hay un líneas. acomodamiento nuestro a esta cuestión tecnológica. Hay todo un acomodamiento emocional. Porque también está la otra cara de la moneda y es que los alumnos están más cansados. Sí, Hay sí, alumnos sí. que les costó, hay alumnos que no ingresaron en la virtualidad y hay una mayoría de alumnos que ingresaron y andan muy bien en la virtualidad y hoy en día, hoy, en este mes, me estoy encontrando con muchos grupos que están saturados después de Claro. muchos meses, porque ellos tienen clases 2 veces por semana, en total tienen 8 horas por semana, y hay algunos grupos que están cansados. Entonces tuvimos que acortar los tiempos de las clases, hacer recreos más largos, bueno, toda una adaptación. Así que supongo que vamos a tener que seguir adaptándonos porque creo que es un recurso extraordinario y maravilloso, pero no es de fácil sostenimiento en tiempos prolongados. Sí, totalmente. Bueno, Eduardo, vamos a agregar, después te pedimos los lugares en donde se pueden comunicar aquellos que quieran comenzar a formarse, a enriquecerse con estos entrenamientos. Y bueno, nosotros nos estamos viendo, Dios mediante, en el encuentro con los alumnos, que iba a ser propiamente hablar de esta experiencia. Vos ya adelantaste y le adelantamos que vamos a comenzar con una experiencia. Así que cuidado lacanianos, cuidado psicoanalistas que van a tener que cerrar los ojos. No, no, cuidado, cuidado, no. Bienvenidos, Está bienvenidos. bien, es Eh, un chiste, es un eh, chiste. No, tal con el cual. corazón abierto a todos, seguro, seguro. Totalmente, Bueno, totalmente. Bueno, sí, si hay alguien que quiere información, entra directamente a la página web www.cgsi.comar y ahí va a encontrar toda la información que necesite. Con gusto. muchísimas. Y nos veremos en la próxima. Te mandamos un abrazo virtual Muchas Para gracias. ustedes y dos que también, tengas ¿eh? una hermosa jornada. ¿Eh? Igualmente, que descansemos este fin de semana. Dale, Bueno, chao, chao. nos vemos. Gracias. Gracias.